Bienvenidos a mi canal de Nemen Lowsen. Hoy voy a hablar de este pequeño libro de Lev Tolstoy, La mañana de un terrateniente, de editorial Acantilado y traducción de Salman Cira. Es un libro pues muy breve, que se hace que te lo lees en una sentada de apenas 117 páginas, escrito en 1856 cuando Tolstoy tenía apenas 28 años. Entonces primero os explicaré un poco cómo llego yo a la lectura de este libro. Todo empieza un poco con una inquietud que tengo de transmitir a las personas que están bajo mi responsabilidad a nivel educativo la importancia de que encuentren lo que les gusta en esta vida, lo que les apasiona. Entonces, buscando bibliografía relacionada con este aspecto, llego al libro de William Deresiewicz titulado El rebaño excelente. Es un libro que tiene un montón de reseñas literarias y una de ellas es el libro de Jeffrey Eugenides, que es La trama nupcial. ¿Vale? Esto por un lado. Por otro lado, yo cuando era joven devoro lo que es el Guerra y Paz. Es un libro que me acuerdo que cuando lo leía decía, bueno, no sé por qué me engancha tanto, pero era un libro que no podía parar de leer y era un libro con la sensación de que estaba muy bien escrito. Con Tolstoy hace 2 años me recomiendan este libro, El camino de la vida. Entonces lo que me pasa es que por la temática, porque es la parte más filosófica, está dedicado más a la parte del Tolstoy filosófico, no del Tolstoy escritor. Contiene un poco todo lo que son sus ideas filosóficas sobre la vida. Entonces yo cuando me recomienda este libro, lo que me pasa es que a veces cuando te educan, lo que se consigue es el efecto contrario. Es decir, en lugar de interesarte por lo que te explican, pues no quieres saber nada de lo que te han explicado. Y entonces a mí me ocurrió un poco con mi educación religiosa, pues cuando yo era joven, pues iba a un colegio de educación religiosa y realmente todo lo que era temas de Dios, fe, religión, pues es un tema que no me atrae bastante. Entonces, con el libro este de la trama nupcial, un libro fantástico, una de las referencias que hay dentro de este libro, bueno, este libro es un libro en el cual hay 3 protagonistas principales, una chica y 2 chicos que están en esas etapas en que son claves a la hora de decidir su futuro. Y entonces una de las referencias que se hace en este libro a nivel de literatura, que como os he dicho tiene muchas referencias, es el libro de Confesión de Tolstoy. Entonces yo el libro este de Confesión de Tolstoy lo encuentro a través de un audiolibro hay en YouTube y es un libro muy pequeño. Sé que está publicado en editorial Acantilado también por la misma autora, por Salman Cira. Y bueno, yo cuando escucho el audiolibro de Confesión, pues vuelvo a recordar un poco la manera que tiene Tolstoy de escribir, fantástica. Y es un libro que plasma muy bien su inquietud sobre buscar un sentido a lo que es la vida, ¿no? Buscar cuál es mi sentido aquí, cuál es el sentido de mi existencia. Y más un personaje como Tolstoy, que en principio es una persona que no tiene problemas económicos, es un terrateniente, es una persona que durante su vida tiene mucho éxito, como no es el típico escritor que durante su vida no le hace nadie caso, sino que tiene mucho éxito a nivel como escritor, ¿no? Entonces, indagando un poco más sobre lo que es la vida de Tolstoy, me veo que es una persona que todo lo que es su pensamiento filosófico ha influido a gente muy importante como Gandhi, Mandela, Chomsky, y a nivel educativo
los principios como la libertad de enseñanza, la experiencia y el amor vinculado al conocimiento, principios que por otro lado también vertebran a movimientos educativos tan importantes que aparecen a principios del siglo XX, como la educación Montessori, pues está reflejado en el pensamiento filosófico de Tolstoy y influye de alguna manera. Ahora voy a hablaros así por encima, a grandes rasgos, de qué va la trama de este relato. La trama de este relato se centra en torno a un protagonista masculino que se llama Nekhludoff, y parte de su decisión, él está estudiando en la universidad y decide no seguir estudiando porque él considera que su vocación es ayudar a todos esos campesinos que están a su cargo. Él es un terrateniente, tiene, igual digo una barbaridad, unos 800 campesinos que están bajo su mando, y él lo que quiere es ayudar a esta gente y no quiere seguir sus estudios. Entonces, la primera parte, las primeras páginas de este libro, es la carta que le envía a una tía que tiene en una alta consideración y estima, y es importante lo que le diga, explicándole su decisión y la respuesta de la tía a la decisión que toma. Entonces, en esta primera parte ya podemos ver una dicotomía que se plantea muy actual en la hora de educar. Por un lado está qué grado de importancia tiene que una persona encuentre aquello que le apasiona en su vida, y por otro lado está lógicamente que nuestra educación va a ser una base a la hora de que nos va a posibilitar adquirir nuestro sustento económico, ¿no? Entonces la respuesta de la tía es un poco más pragmática, es decir, vale, eso está muy bien, valora mucho esta parte de bondad que ven en su sobrino, pero le dice que bajo su experiencia hay cosas que a veces no son como parecen, y después que hay una serie de, que tiene que de alguna manera pensar en lo que es su vida a la hora de adquirir una serie de ingresos para ir viviendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el libro que leí de William Deresiewicz, El rebaño excelente, que habla un poco sobre la universidad de los Estados Unidos, el sistema educativo se centra más en la universidad o la enseñanza como un medio para que después te dé los recursos suficientes para poder subsistir. O sea, un poco más se centra en la dicotomía, en la parte de lo que sería la respuesta de la tía. Después, la segunda parte del libro, a partir del capítulo 2, trata de la mañana de Nekhludoff, una mañana de un día corriente de Nekhludoff, ¿no? Y en este caso habla de su visita a 4 campesinos, que primero va a visitar a Ivan Churis y después va a visitar a Yupanka el Raro, después va a visitar a otro campesino que se llama Dadvinka el Blanco, y después va a visitar a Dutlov. Entonces, la visita que hace a estos campesinos, él monta un sistema en el cual los campesinos piden las cosas que necesitan, o sea, tienen la oportunidad de solicitar qué cosas necesitan. Entonces, las 3 primeras visitas a estos primeros campesinos, a Iván le pide orcas, Yupanka le pide, dice que quiere vender su caballo, y Dadvinka le pide trigo y estacas. Y la última visita al campesino de Dutlov es un campesino que de alguna manera quizás es el campesino que ha conseguido más recursos, y lo que quiere hacer es proponer una serie de negocios de forma conjunta. Entonces, lo que va ocurriendo, lo interesante es que a medida de que va transcurriendo, o a medida que va hablando con esta gente, primero se da cuenta que sus ideas de hacer el bien muchas veces no coinciden con lo que quieren los propios campesinos. Es decir, las cosas no son tan sencillas como él había pensado. Y aquí os voy a leer, por ejemplo, un extracto de la página 32 y 33 en su visita a Iván Churis. Es un campesino que la casa se le está cayendo, que tiene muchos problemas para subsistir, me parece recordar, tiene 3 hijas y un hijo. Entonces está deseando que el hijo se haga mayor
o que crezca, que tenga una edad suficiente para que le pueda ayudar en el campo y para poder subsistir, porque casi no llega a la subsistencia. La casa se le está cayendo, pero él dice, bueno, con que se me aguante ya es bastante. Yo lo que necesito es comer todos los días, ¿no? Entonces, en esta visita, cuando habla con Nekhludoff, pues leo un extracto que está muy bien. Le dice, pero ¿cómo más fácil? Ya sabe que cuando uno tiene tierras, tiene que afanarse. Así son las cosas. El niño acabará por crecer. Solo que le pido, por favor, que no me lo obligue a ir a la escuela. El otro día vino un agente de la policía para decir que usted, su excelencia, exigía que fuera a la escuela. A él, por favor, libérelo. ¿Qué cabeza puede tener? Es muy pequeño, no entiende nada. No, eso sí que no, replicó Nekhludoff. Te guste o no, el pequeño ya entiende las cosas y debe ir a la escuela. Lo digo por tu bien. Date cuenta que cuando él crezca, la casa estará a su cargo y si sabe leer y escribir, podrá leer en la iglesia y con la ayuda de Dios todo en tu casa irá mejor, dijo Nekhludoff, intentando expresarse de la manera más comprensible y al mismo tiempo sonrojándose y vacilando. No discuto su excelencia, su merced quiere nuestro bien. Pero entonces no habrá quien se quede en casa. Mi vieja y yo estamos todo el día trabajando, y él, aunque sea pequeño, algo ayuda. Mete el ganado, da de beber a los caballos. Sea como sea, es un campesino. Y Churisionok, sonriendo, agarró con sus toscos dedos la nariz del muchachito para que se sonara. Pues mándalo cuando estés en casa y él tenga tiempo, ¿me oyes? Sin falta. Le voy a poner Churi porque esto de Churisionok me cuesta decir. Exhaló un profundo suspiro y no respondió. Bueno, aquí, cuando leí esto, acababa de ver un vídeo que se ha hecho bastante viral de una tal Ana Iris Simón, que ha escrito un libro, me parece recordar, que se titula Feria. El vídeo es, no, igual digo una barbaridad, yo estaba en una zona como si fuera algo de la Moncloa, que se ve que la presidencia o el gobierno actual quiere impulsar o incentivar a través de algunas medidas lo que es la España que se está quedando deshabitada. Y bueno, aquí Ana Iris un poco también dice, en su vídeo dice, vale, bueno, está muy bien poner wifi al campo y todo eso, pero bueno, quizás ¿qué sentido tiene poner wifi si, por ejemplo, no tiene agua potable, por poner un ejemplo, ¿no? Y vi un cierto paralelismo, no sé por qué, entre el vídeo ese que es tan actual con este extracto que estamos hablando de un escrito de 1856. Entonces, esta reflexión, no solo del ejemplo que he supuesto de Ana y Simón, pero también el tema de la dificultad de que a veces tiene poner en práctica determinadas ideas que tenemos. Cuando leí este libro también hacía referencia a una psicóloga que se llama Alice Miller, que escribió un montón de libros, es psicóloga y escribió muchos libros de denuncia a abusos de la infancia o en favor de los derechos de los jóvenes. Curiosamente, por otro lado, posteriormente salió un libro de su hijo Martin Miller, que escribió un libro que dijo que todo eso que su madre, que había ayudado a un montón de gente, porque la literatura o los libros de Alice Miller, hay muchísima gente que se siente muy agradecida porque ha ayudado a solventar muchos problemas. Pero en cambio su hijo dice que todo aquello que escribe su madre no es capaz de llevarlo a la práctica y que cometía muchas veces los mismos errores que ella estaba denunciando. Entonces, es curioso un poco a veces tenemos muchas ideas, queremos hacer muchas cosas, pero no es tan fácil llevarlo a la práctica. Esta mentalidad está muy presente en todo lo que es por ejemplo, en el tema de confesión de Tolstoy en sus diarios, pues comentaban que en sus diarios
se pone una serie de objetivos, mira, tengo que hacer esto, y después va poniendo si los consigue hacer o no, y muchos días no los consigue hacer. Y bueno, esto es una cosa que nos pasa a todos, es decir, no porque decidamos ser buenos vamos a ser buenos. Lo difícil es que cada día consigamos hacer aquello que consideramos que está bien, porque habrá días de que, por desgracia, pues no conseguiremos hacer lo que queríamos hacer o desempeñarnos estas tareas de la manera que habíamos pensado. En la página 90, cuando Nekhludoff habla con el campesino que ya tiene que de alguna manera es el que está más, a nivel económico, es el que está más desahogado, que quiere de alguna manera proponerle negocios, y este campesino, una de las cosas que se dedica es a la apicultura. Os voy a leer este fragmento que me parece muy interesante y después os explicaré un poco por qué. Dice lo siguiente: leí un libro, empezó Nekhludoff, ahuyentando a una abeja que se le había enredado en los cabellos y le zumbaba justo al lado de la oreja, que si las celdillas están en vertical, como las varillas, la abeja enjambra antes. Para eso se hacen una especie de colmenas con tablas, como con travesaños. Por favor, no tenga a bien ahuyentarlas, es peor, dijo el viejito. ¿De verdad no quiere una red? A Nekhludoff le hacían daño, pero una especie de amor propio infantil le impedía reconocerlo, y rechazando una vez más la red, continuó relatándole al viejo cómo estaban colocadas aquellas colmenas sobre las que él había leído en la Moisson Rustique y que, en su opinión, debían enjambrar 2 veces más. Pero una abeja le picó el cuello y se distrajo y perdió el hilo en plena explicación. Así justo es, padrecito, Mikhailovich, dijo el viejo en tono de condescendencia paternal hacia el barín. Así como dice el libro. Pero a lo mejor escribieron eso a propósito para que, digamos, uno haga las cosas como ellos dicen y luego tengan de qué reírse. A veces pasa. ¿Acaso se les puede enseñar a las abejas dónde deben fijar sus celdillas? Son ellas las que escogen en el cuadro unas veces de través, otras de derechito. Mire, sírvase ver, añadió alzando uno de los cuadros que tenía más cerca y asomándose por la abertura cubierta de abejas que zumbaban pegadas a las celdillas oblicuas. Estas son jóvenes, tienen, parece ser, a la abeja reina a la cabeza y hacen sus celdillas o bien rectas o bien sesgadas como les acomode mejor en el cuadro, decía el viejecito, dejándose llevar por el tema que tanto le gustaba y sin darse cuenta de lo que al barín le ocurría. Esto, ¿cuántas veces nos ocurre que leemos un libro y aquello es santo y seña? Y de alguna manera valoramos un poco más, obviamos la experiencia del día a día, o no nos paramos a fijarnos lo que ocurre a nuestro alrededor y prestamos más atención, por ejemplo, en lo que puede decir los libros. Y también muchas veces lo que nos apetece es decir aquello que sabemos para de alguna manera que nos pongan en valor, porque eso es una cosa que nos gratifica mucho, ¿no? Yo te explico aquí lo que he leído para que pienses que soy una persona que sé mucho sobre un determinado tema. Al final del libro hay una reflexión del propio Nekhludoff sobre si realmente ha encontrado su vocación o por el contrario se ha equivocado. A este respecto os voy a leer un maravilloso texto que aparece a partir de la página 114 cuando Nekhludoff recuerda cuando se ha ido de casa del campesino Dutlov y los hijos que tenían, y permitidme que os lea esta parte. De pronto apareció la troika de sudorosos caballos y la bella y fuerte figura de Ilyusha, con sus rubios rizos, sus brillantes y rasgados ojos azules, el carmín fresco de sus mejillas y el vello claro que apenas comenzaba a cubrirle los labios y barbilla. Ilyusha es el hijo del campesino Dutlov. Recordó el miedo que Ilyusha había sentido de que no lo dejaran dedicarse al acarreo y el ardor con la que había defendido ese trabajo que amaba, y vio la mañana gris y brumosa, la ancha carretera ligeramente resbalosa y una larga fila de carretas pesadamente cargadas y cubiertas de burdas terras marcadas
con grandes letras negras. Los caballos bien alimentados, de fuertes patas, hacían sonar los cascabeles doblando el espinazo y tensando las riendas, mientras tiraban juntos y en armonía cerro arriba, aferrándose con los ramplones de sus herraduras al resbaladizo suelo. Al encuentro del convoy, bajando del cerro, corría ligero el correo, haciendo tintinear sus cascabeles que, resonando por el inmenso bosque, esparcían su sonido a ambos lados del camino. Levantando el látigo por encima de sus cabezas, gritaba muy alto y con una aguda voz juvenil el cochero principal, que llevaba puesta una gorra de lana de cordero con una chapa. Al lado de la rueda delantera del primer carro del convoy, calzado con unas botas enormes, caminaba pesadamente Karp, con su barba rojiza y su mirada sombría. En el segundo carro asomaba la hermosa cabeza de Iliusa, quien, arrebujado en la tela que cubría el asiento delantero, iba calentito en medio del frescor matutino. 3 troicas cargadas de maletas los habían dejado atrás, haciendo un ruido estrepitoso con las ruedas, los cascabeles y el griterío. Y Luisa volvía a esconder su hermosa cabeza debajo de la tela y se quedaba dormido. La tarde era clara y cálida. Frente a las exhaustas troicas agolpadas al lado del albergue, crujían las puertas de madera y una tras otra, traqueteando sobre las tablas puestas frente a la puerta, los carros pesadamente cargados desaparecían bajo los amplios aleros. Iliusa saludaba jovial a la patrona de rostro claro y robusto pecho, que preguntaba: «¿Venís de lejos? ¿Seréis muchos a cenar?», mientras miraba complacida al apuesto muchacho de ojos brillantes y dulces. Y él, una vez guardados los caballos, se dirigía a la caldeada isba repleta de gente, se persignaba, se sentaba delante de una escudilla de madera bien llena y conversaba animadamente con la patrona y con los compañeros. Ahí solía pasar la noche, bajo el cielo estrellado que uno ve cuando está debajo del alero, sobre el heno fragante, cerca de los caballos que, resoplando y apoyándose ya en una pata, ya en otra, trían el forraje en los pesebres de madera. Iliusa se acercaba al heno, se ponía la cara al oriente y, haciendo unas 30 veces seguidas la señal de la cruz sobre su frente y el ancho pecho, y sacudiendo sus rubios rizos, rezaba una vez el Padre Nuestro y una veintena de veces el Miserere. Y luego, arropándose muy bien en su tosco abrigo, se quedaba dormido con ese sueño saludable y despreocupado del hombre fuerte, lozano. Soñaba con la ciudad de Kiev, con sus santos y sus multitudes de peregrinos, con Romi y sus mercaderes y mercancías, con Odest y el lejano mar azul cubierto de velas blancas, y con la ciudad de Constantinopla, con sus casas de oro y sus mujeres turcas de blancos pechos y negras cejas, a donde volaba, llevado por invisibles alas. Volaba ligero, libre y ligero, lejos, cada vez más lejos, y abajo veía las ciudades de oro zambullidas en un vivo resplandor, y el cielo azul con sus reiteradas estrellas y el mar azul con sus blancas velas, y disfrutaba y gozaba, volando cada vez más lejos. «¡Qué dicha!», susurró Nekhludoff para sí mismo, y se preguntó por qué él no sería Iliusa. Bueno, para cerrar este círculo, vuelvo al principio del origen de mi reseña, y sueño también que esas personas que quiero y que soy responsable de su educación se han convertido en personajes como Iliusa, que disfrutan en el desempeño de la vida. Gracias por escuchar.